ustedes, estamos con ustedes Esmeralda Arias y Héctor Aristizábal. Nosotros somos parte del equipo de Dream in Action Consultores y estamos haciendo este webinar también acompañados de nuestros amigos de Resplandor que están por acá. Hoy vamos a conversar sobre eso que nos estamos imaginando, que también la idea es co-crear con ustedes sobre eso que hemos llamado la segunda aventura de la vida. Yo soy Esmeralda Arias Sánchez, eh, tengo una compañía que se llama Dream in Action Consultores con Héctor y otro amigo. Y parte de esa segunda aventura de la vida que nos hemos imaginado está ahí puesta en Dreaming. En Dreaming hemos hecho trabajo con líderes, con empresas, y una de las cosas que me pasaba a mí en la empresa, yo siempre trabajé en el área de talento humano, es que en talento humano nos dedicábamos mucho a acompañar como todo ese ciclo de vida. Entonces, cuando el trabajador entra, la inducción, el entrenamiento, el desarrollo, pero ya en esa última etapa de la jubilación íbamos a buscar cómo acompañar a esa persona y siempre estaba como el tema físico. Y no encontrábamos como temas emocionales, temas espirituales. Entonces en Dreaming empezamos a pensar, bueno, ¿qué es eso que podemos hacer más allá de lo físico para acompañar las personas que como nosotros están iniciando esa segunda aventura? Entonces, de ahí nace un poco como este sueño, este querer encontrarnos con ustedes para conversar sobre el tema. Héctor, si quieres te presentas. Gracias, Esmeralda. Sí, yo también pues soy cofundador y co-creador de Dream in Action y con nuestro amigo Luis Benítez llevamos ya más de 5 años mirando cómo combinar las mejores prácticas del mundo social, que es más desde donde yo vengo, con el mundo empresarial, que ha sido la experiencia vital de Esmeralda. Y como ella ya mencionó, este es un asunto que nos ha llamado mucho la atención y es lo que pasa con las personas cuando comenzamos, y yo estoy ahí, a entrar en esta etapa de la vida que llamamos la jubilación, que llamamos la tercera edad, la edad dorada, etcétera. Y sobre todo cuando hemos estado notando cada vez más y más que esta etapa es vivida como una crisis y como una enorme crisis existencial que está acompañada de muchas cosas que vamos a ir mencionando hoy y que seguro queremos también que la participación de ustedes. Pero vemos que el aumento de las enfermedades degenerativas que no tienen tanto que ver con que mi cuerpo está cambiando, tengo menos energía, etcétera, sino hay también un enorme cambio a nivel mental de cómo vemos esta etapa de la vida. Entonces, es como, cómo mirar a nivel existencial y filosófico qué entendemos por la vejez. Y en Colombia, sobre todo, yo viví muchos años afuera del país y a mí me impresiona que aquí la gente cumple 60 años y empiezan a actuar como viejitos. Es como una cosa, una cosa casi que conectada a la manera en que como cultura estamos viviendo esto. Entonces se aumentan las dificultades a nivel físico y biológico, pero también a nivel psicológico. Entonces la ansiedad, la angustia, la soledad, la depresión e inclusive cada vez más y más el suicidio es algo que estamos notando en muchísimas personas, en CEOs de empresas, en personas que han tenido una vida eh, como líderes y lideresas de organizaciones y empresas. Entonces comenzamos a pensar en en este programa que estamos llamando La Segunda Aventura de la Vida y del que pues esperamos a través de sus preguntas también poder contarles qué es lo que nos estamos imaginando. Así Bueno, y que con muchas eso que ya. habla Héctor de la crisis de la jubilación, aquí tenemos algunos datos de la OMS que nos encontramos y es, miren que se estima que en el 2030 de cada 6 personas que habrán en el mundo, una de ellas estará superando los 60 años.
Entonces quiere decir que entre más pasa el tiempo, más personas vamos a tener 60 años. Y una de las cosas que está pasando con las personas mayores a 60 años es que están teniendo temas de salud mental. Los temas de salud mental tienen que ver mucho con sentirse solos, con no tener una comunidad, con no tener un grupo de apoyo, con no encontrarle sentido a lo que están haciendo, con perder la identidad. Una de las cosas que nos pasa en la primera aventura, que yo estoy pasando por ahí, es que nosotros cuando estamos en empresa nos identificamos con un rol. Yo, por ejemplo, fui del área de talento humano toda mi vida. En algún momento decidí ya no estar ahí. Y cuando yo salí de trabajar, una de las cosas que yo decía era, ¿yo qué es lo que hago? ¿Sí? Porque yo tenía un cargo, tenía un rol, pero luego no lograba entender qué era lo que yo hacía de fondo, o sea, para qué era que yo era buena, ¿cierto? Porque sabía de tanto, pero no sabía de mucho. Y eso hizo que yo entrara en esa crisis como de sentir como que no había hecho nada, ¿sí? Porque no sentía que tuviera como nada en las manos de lo que me pudiese agarrar. Y yo también entré en esa crisis, porque en la primera aventura, que nosotros hemos llamado la primera aventura, es que nos dedicamos a tener un rol, a tener una posición en una organización, a tener los hijos, a hacer como nuestro capital económico pensando que en el tiempo vamos a necesitar dinero ya cuando tengamos mayor edad. Y cuando estamos en empresa, yo no sé, aquí pueden haber muchas personas de empresas, pero la constante es pensar en la jubilación. Es pensar como, bueno, trabajo tanto tiempo y cuando me jubile voy a hacer una cantidad de cosas que no me permití hacer como en la primera aventura. Y esa es la idea. La idea es como que en esta segunda aventura que estamos diseñando vamos a encontrar qué son aquellas cosas que en algún momento quise hacer, dejé de hacer, y que hoy las puedo retomar para hacerlas. Entonces es invitarles como a este espacio para hablar de eso que puede ser la segunda aventura de la vida. Dale, Héctor. Bueno, entonces de pronto, para profundizar un poquito más en qué estamos llamando la segunda, pues si hay una segunda aventura es porque hay una primera aventura. Y ya Esmeralda mencionó algunas características que estamos asociando a ese momento de la vida, que es un momento inicial de estar en el mundo, donde de alguna manera como personas nos enfrentamos a los desafíos físicos, emocionales y espirituales que nos permitan establecernos y sobrevivir en un mundo que desde la niñez empezamos a tratar de entender y a armarnos de herramientas para poder sobrevivir, para poder resaltar. Eh, entonces eso implica experiencias como perseguir una carrera, formar relaciones, crear familia, tener hijos, superar obstáculos que nos permitan de alguna manera establecernos en la sociedad. Entonces, es una fase que principalmente está centrada en la supervivencia y en la adaptación a las circunstancias externas. En contraste, esta segunda aventura representa más bien un viaje no tan enfocado afuera, sino adentro. Es un viaje más profundo, más introspectivo, que está más caracterizado tal vez por la reflexión, el autodescubrimiento y que podemos llamar la indagación existencial. Implica más mirar hacia adentro para examinar las experiencias pasadas, los valores y las creencias y arriesgarnos tal vez de una manera más consciente y más vulnerable a ser más auténticos, a vivir una vida más auténtica. Entonces, es una fase que va más allá de la mera supervivencia e implica una exploración más profunda de nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra relación con el mundo y nuestro aporte, diría yo, a nuestras comunidades y al mundo en general. Entonces, de alguna manera es pasar de un enfoque en lo externo que está en la primera aventura, no es bueno ni malo, hay una gran diferencia ahí, hacia lo interno. Entonces, la primera aventura eh,
está centrada más en logros externos, el éxito, responder a expectativas sociales. Eh, Priorizamos el éxito material, el estatus social, la validación externa. En contraste, esta segunda aventura se cambia ese enfoque hacia el interior y enfatiza más el crecimiento interno, la autoconciencia, la autenticidad. Y algunas veces también implica cuestionar de pronto normas y valores sociales en los que siempre hemos creído y de pronto encontrar un significado más profundo o más trascendental, si se quiere, que pueda permitirnos una satisfacción interna. Esto implica varias cosas, entre ellas una que que creemos que es muy difícil hoy hablar, y es la aceptación de la mortalidad. Pero me gustaría más hablar de esos aspectos ahora, comentándoles sobre una diferencia que vemos muy marcada de lo que llamamos, en inglés se llama la diferencia entre el older y el elder. Yo no he podido encontrar en español la forma de decirlo, pero el older simplemente es la persona que logra envejecer, que logra llegar a viejo o a vieja, que logra aprender a sobrevivir de alguna manera. El elder es la persona que logra encontrar sabiduría. Y de alguna manera yo he visto más personas jóvenes. Yo trabajé mucho tiempo en Estados Unidos en las cárceles y yo vi personas de 25, 30 años actuando como elders, encontrando su sabiduría, pero tenía mucha dificultad de encontrar elders en el Congreso de Estados Unidos. O sea, era como, porque yo los veía actuando más y más como olders, es decir, todavía empecinados en estas características que mencioné de la primera aventura, en acumular. Ustedes saben que la riqueza del mundo hoy, más del 80% de la riqueza del mundo está en manos de personas mayores de 70 años. Y por eso esa riqueza está acumulada, no está siendo invertida en el futuro, no está siendo invertida en la vida. Simplemente hay gente acumulando millones y millones y millones, pues hablando de ese tipo de riqueza. Entonces la gente joven cada vez se siente más y más aislada. Y esta es otra cosa que queremos ligar, y es que el elder es una persona que descubre de alguna manera lo poco que necesita para vivir. Y entonces comienza a entregar recursos, tanto materiales como espirituales, y de apoyo emocional a las nuevas generaciones. Eso cada vez lo vemos menos. En las culturas tradicionales, el elder era quien estaba la mayoría del tiempo con los jóvenes. Hoy tal vez son los dos grupos etarios más alejados, ¿sí? La mayoría de la gente joven no quieren saber nada de los viejos. Les parecemos estúpidos y de pronto tengan razón en algunos casos. Es como si yo crecer implica parecerme a usted, no veo mucha esperanza ahí. Por eso necesitamos elders, de pronto motivar a la nueva generación a que diga, wow, yo quiero crecer y convertirme en algo así. Bueno, esas son como algunas de las ideas. Además, las queremos ofrecer como provocación para que tengamos conversación, porque de todas maneras no pretendemos tener la razón en nada de estas cosas. Estas son exploraciones que queremos hacer y queremos hacer cada vez más, no solo de esta manera, sino a nivel presencial, porque sentimos que hay una enorme urgencia de encontrar a ver, cómo poder valorar lo que hemos vivido en esa primera aventura de la vida, porque no se trata de rechazarlo, sino de mirar qué hemos aprendido ahí, pero arriesgarnos a reflexionar sobre esas experiencias, reconocer el valor que tienen, el valor intrínseco que ha habido ahí, pero también arriesgar de una manera más consciente como decía antes, el ser auténticos, aceptar nuestra mortalidad y de esa manera, al aceptarlo, navegar, hacer como un autoexamen para reavivar el valor de lo que nos permita reingresar a la vida. Entonces, en inglés también hay una frase que dice, don't retire, refire. O sea, no se retire,
Es como si en la jubilación nos retiramos del trabajo que hemos desarrollado desde nuestra profesión para tal vez reingresar a la vida desde nuestra alma, desde lo que nos hace más sentido. No sé si haga sentido algunas de estas ideas, pero espero que por lo menos nos provoquen a conversar. Bien. Una de las cosas que nos escriben acá en el chat es lo que pasa en esta etapa que tiene que ver con la crisis existencial, de identidad y de sentido de vida. ¿Sí? Eso es parte de lo que queremos encontrar con ustedes en la segunda aventura de la vida y es, nosotros utilizamos unas herramientas que una de ellas es la indagación apreciativa, que nos lleva a apreciar todo eso que hemos hecho, o sea, todo como, como todo lo que hemos hecho en nuestra vida que hoy nos pone en el lugar que estamos. Y utilizamos una herramienta que se llama el Dragon Dreaming, que es el sueño del dragón, para encontrar qué es eso que me quiero soñar. O sea, qué es eso que yo quisiera que en el futuro me pasara y qué es eso que yo puedo compartir con otros. El Dragon Dreaming es una metodología que lo que dice es que si el sueño no se cuenta y no se comparte, el sueño es difícil de lograr. Y se llama Dragon Dreaming porque el dragón tiene la cola en la tierra y la cabeza en el cielo. Entonces habla de con los pies en la tierra, pero con la cabeza en el cielo, lograr todos esos sueños que me propongo y lograr encontrar a partir de ahí cuál es ese propósito, cuál es ese sentido y sobre todo qué es aquello que yo quiero dejar como legado. ¿Sí? Parte de lo que yo encontré en mi vida profesional es que a mí lo que más me gustaba era enseñar, pero no lo había descubierto. Yo me paraba en mis reuniones a explicarle a las personas que trabajan conmigo y eso me encantaba. Una de las cosas que, por ejemplo, yo he descubierto que quiero es enseñar de lo que yo he hecho, enseñarle a la gente eh, algunas cosas que no he hecho bien para que no tengan que pasar por ahí y algunas cosas que he hecho bien de pronto para que las tomen, las transforman y lo hagan mejor. Entonces, esa es parte de las metodologías que usamos en la segunda aventura de la vida para acompañar en esto que nos escribe aquí Laura. Es cómo encontrar identidad y sentido de vida, que eso es lo que nos está pasando, lo veíamos en datos de la OMS, que le está pasando a los jóvenes y le está pasando a las personas mayores de 60. O sea, los jóvenes no encuentran el sentido de vida, no encuentran como qué es lo que van a hacer, hacia dónde van a seguir, y la persona mayor no encuentra es hacia dónde va a ir. Entonces el joven dice, ¿yo para qué estoy? Y el mayor dice, ¿yo qué voy a hacer? Entonces ahí hay como una crisis que se está viviendo en esos dos momentos de la vida y es ahí donde se están presentando las mayores tasas de suicidio. Los suicidios más altos se están presentando en jóvenes y el 7% de esos suicidios se está presentando en personas mayores de 60 años, inclusive personas que después de la jubilación, 1 o 2 años después, no encuentran sentido en la vida y dicen, yo ya viví mi vida, ya no tengo nada más que ofrecer hacia adelante. Sí, y bueno, y lo que estamos viendo también es que estas estadísticas están aumentando a una velocidad impresionante. Por ejemplo, los índices de suicidio se han triplicado en los 2 últimos años y puede que tenga mucho que ver con esta reciente experiencia del COVID, pero la otra forma de verlo es lo que nosotros llamamos las tres grandes crisis que estamos viviendo hoy como humanidad. La crisis del colapso de los sistemas ecológicos que sostienen la vida. Ustedes saben que en los últimos 80 años han desaparecido más de la mitad de los seres vivos por el comportamiento humano. La crisis social, que de alguna manera hace eco a esa crisis ecológica, la crisis de la no creencia en los sistemas que sostenían la vida en sociedad.
Y la tercera crisis, que creo que es la que más se conecta a este problema, es la crisis de sentido. Es la ausencia de sentido. Es yo qué estoy haciendo aquí, yo para qué estoy en el mundo, yo a qué vine al mundo. Es una pregunta que siento se vuelve muy fuerte, sobre todo cuando ya de alguna manera tu vida productiva, entre comillas, porque no debería ser así, se está acabando. Yo ya no tengo una identidad social, yo ya no soy, no soy importante en la sociedad ni en la familia, porque yo he estado 30 años, tal vez los 30 años más productivos de mi vida y más sanos en otro lugar, y ahora llego a la casa y empiezo a darme cuenta de que no tengo un rol. Yo no tengo un rol allá ni un rol acá. En las sociedades tradicionales era todo lo opuesto. Los elders eran las personas que tenían una función importantísima y era la de ser guías de quienes venían. Eran las personas que cargaban la sabiduría y los valores de la comunidad y de la cultura. Era un honor ser elder. Hoy los aislamos. Noten que cada vez más y más, como sociedades, mandamos a nuestros ancianos a lugares separados de nosotros, a que sean cuidados. Y sí, puede que para muchos llegue ese momento. Mi madre acaba de vivir su último año y medio en un lugar de cuidado y lo aprecio mucho por su Alzheimer y su demencia. Era imposible mantenerla ya en la casa. Pero en general, noten también que cada vez más el Alzheimer's y la demencia son diagnósticos que se están dando cada vez a más temprana edad. Yo lo que siento ahí es que una sociedad que se olvida de sus ancianos, los ancianos terminan olvidándose de quiénes son, porque ya no tienen un rol, que ya no son importantes. Y entonces, dos cosas que hemos dicho. Uno es, en esta segunda aventura, es reflexionar yo qué he hecho. ¿Cuál ha sido mi experiencia? No solo laboral, para algunos ha sido de otra manera. Y de eso que he hecho, si se quiere, ese es el fruto maduro que he cosechado durante mis 40, 50, 60 años. Y ahora, ¿cómo lo entrego al mundo? Y dentro del fruto están las semillas del futuro. Entonces lo entrego a las nuevas generaciones para seguir sirviendo la vida. Lo otro que mencionaba también Esmeralda es, y yo en esto utilizo mucho una sabiduría de las comunidades indígenas, y es que una persona mayor de 60 años ya no trabaja en los problemas de este mundo, trabaja en los problemas de la séptima generación. Tú ya no estás pensando en las elecciones de hoy o la economía de hoy, estás pensando en cómo la séptima generación, los hijos de tus hijos, van a tener un mundo donde vivir. Y ojalá una mirada más trascendental de cuidar a quienes tienen tu apellido y tu ADN es cuidar la vida, es ponerte al servicio de la vida misma. Entonces, estas obviamente son reflexiones que en general no tenemos mucho en nuestra vida cotidiana y en nuestra forma actual de vivir, pero que pueden ser conversaciones muy importantes para nosotros, porque yo siento que todavía tenemos muchísimo que aportarle al futuro. Pero si, mientras estemos aquí capturados en este proceso de producción y de consumo, es muy difícil que sostengamos la vida. Nosotros somos la primera generación que ha experimentado realmente los cambios, los efectos del cambio climático, y somos la última generación que puede hacer algo al respecto, que puede hacer algo realmente significativo al respecto. Yo siento una enorme responsabilidad, y no hablo de responsabilidad como qué obligación, qué horror, qué difícil, no, es como la habilidad para responder. Tenemos la posibilidad de ahora hacernos más conscientes del mundo que hemos creado para nuestros hijos y las generaciones que vienen. Entonces, en este sentido, ¿cómo hacemos esto? Usamos mucho un trabajo que se llama el trabajo que reconecta, que es un trabajo inspirado en Joanna Macy. Es una mujer que ha trabajado con la ecología profunda. Todo su trabajo lo pueden ver en internet, es open source, es fuente abierta. Pueden encontrar muchas cosas en inglés, pero también en español. Y habla de la espiral.
que tiene que ver con la geometría divina y tiene que ver con muchas cosas en la naturaleza. Y es que empezamos agradeciendo. ¿Agradeciendo qué? Nuestra vida. Agradeciendo estar vivos, agradeciendo estar aquí, agradeciendo todo lo que nos ha permitido hacer lo que hemos hecho. Y ahí también usamos la indagación apreciativa para eso. No es ahora denigrar de estos 40 años que me he dedicado a ser ingeniero químico cuando yo lo que quería hacer era poesía. Pero de pronto la forma en que has sido ingeniero químico te habla del poeta en ti. Pero ahora tal vez el poeta en ti, que es el que te despierta todos los días, quiere que le dediques más tiempo. Estoy hablando como de un contraste, puede que sea lo contrario, que me he dedicado a la poesía, pues yo quiero ser astrónomo, no quiero ser ingeniero químico o alquimista más bien. Pero sea lo que sea para cada persona, porque esto es muy individual, todos somos únicos. La naturaleza solo produce seres únicos, solo produce originales. Ninguna cebra es como otra cebra, ningún ser humano es como otro ser humano. Entonces nos vamos a conectar con eso que te hace único e irrepetible, única e irrepetible. Y reconectarnos con lo que se ha llamado el propósito, que ya no está afuera. El propósito es conseguir una carrera, conseguir una casa, un carro, no sé qué, cierta estabilidad. Que eso está muy bien, no hay nada en contra de eso. Pero hoy, ¿cuál es tu propósito? Y si utilizamos las metodologías, todos los seres humanos venimos al mundo a traer un regalo, a traer una medicina, a traer un daimon, a traer un genio que el mundo necesita. La pregunta nuestra es, ¿estamos conectados con eso? Él siempre está conectado con nosotros, pero nosotros, ¿hasta dónde estamos conectados con eso? Entonces, en estas reflexiones, y tenemos una cantidad de actividades para hacer eso, nos hacemos ese tipo de preguntas y nos compartimos y servimos de espejos el uno para el otro. Y bueno, y lo otro, simplemente para terminar como algo del proceso es difícil hablar de todo esto en una hora, pero bueno, queremos como provocar, es que nosotros vemos la urgencia de los rituales para marcar qué es un ritual. Es una experiencia simbólica, humana, generalmente hecha en la naturaleza, acompañada de belleza, poesía, música, etcétera, en la que marcamos que algo termina y entramos en un proceso liminal de transformación y entramos a algo que todavía no sabemos qué es. Salimos de un cuarto, estamos en el umbral y entramos a otro cuarto que todavía no sabemos qué es, que es esa segunda aventura. Entonces ahí utilizamos el sueño del dragón y otras formas para empezar a imaginarnos qué necesitamos para entregarle al mundo nuestro legado. ¿Qué necesitamos? ¿Qué tipo de comunidad necesitamos? Porque esto no se puede hacer solo. En la soledad encontramos es una enorme angustia y hay muy pocos networks y ahora tenemos una cantidad de formas de hacer esto. Y entonces nos interesa mucho y por eso estamos con Resplandor y esperamos encontrar muchos más aliados. Es para poder empezar a crear esos networks de inspiración, de trabajo conjunto, de mirar cómo ayudarnos y no solo ayudarnos a envejecer. Ahora hay mucho interés en la longevidad, en las zonas azules, que está muy lindo, es muy bello. Yo he estado en algunos de esos lugares, pero ¿para qué quieres ser más viejo? ¿Para qué quieres durar más? Creo que es la pregunta que es importante hacerse. Por eso exige cierto valor, cierto coraje, cierta honestidad con nosotros mismos. Yo solía decirle a la gente, ¿para qué queremos libertad de expresión si no tenemos nada que decir? ¿Para qué sí, ¿para qué queremos vivir más años? ¿Qué? Para poner eso al servicio de la vida, ¿en qué manera? Al servicio de la comunidad, ¿en qué manera? Al servicio de la belleza, ¿en qué manera? No sé si tenemos suficientes ideas para empezar a mirar preguntas, comentarios. ah, ¿Les parece o quieres hablar de otra cosa, Esmeralda? Pues acá en el chat nos colocaban mucho sobre el tema de propósito de vida, de continuar sirviendo, de fortalecer red social. Y un tema muy lindo que escribe por aquí Maricel es que hay incertidumbre y expectativa en este nuevo momento de vida,
pero que hay un tema de deber cumplido. Y es eso lo que decimos, o sea, hubo una primera aventura donde nos dedicamos a hacer todo eso externo, pero en esta segunda aventura es cómo nos vamos a conectar con nosotros, cómo vamos a encontrar qué es eso que queremos seguir haciendo. Ayer leía, no leía, no escuchaba a alguien que decía, la, la edad adulta, pues la edad, perdón, la edad no, el tiempo de vida del ser humano cada vez se alarga más. La edad adulta es la edad más larga que se tiene en la vida, o sea, la adolescencia son como 10 años, pero la edad adulta son como uno, está como entre los 27 y 50 y pico de años. Y ahora la vejez está de los 60 a los 80 y pico, o sea que casi que nos tenemos que empezar a preguntar es, bueno, ¿qué vamos a hacer con toda esa vida? Que con todo lo que hemos hecho la hemos alargado, pero ¿qué vamos a hacer con toda esa vida para vivirla realmente, realmente plena, realmente que nuestros jóvenes quieran vivir la vida como la vivimos nosotros? O sea, a mí me pasa, yo estoy en Antioquia y me pasa que las personas adultas ven su segundo momento de vida más para cuidar a otros, o sea, cuidar los nietos. Y además son todos lindos porque dicen que es lindo cuidar un nieto porque no está como esa responsabilidad del hijo. Entonces vuelven y ponen todo en otro, afuera. Entonces la segunda aventura es una invitación es a ponernos adentro, hacernos las preguntas que nos tenemos que hacer los duelos de aquello que tenemos que dejar ir, porque cuando uno decide seguir adelante y vivir otra aventura, hay cosas que uno tiene que decir, ya no estoy aquí, ya esto lo tengo que soltar. Entonces la idea es a meterte con nosotros en ese camino, eh, celebrar todo lo que has hecho hasta hoy, pero entrar hacia ti y encontrar qué es eso que quieres hacer hacia adelante. De la invitación en la segunda aventura es a ir hacia nosotros y a encontrar ese propósito, ese sentido y sobre todo ese legado. O sea, encontrar eso que queremos entregar a otros de la manera que lo queramos hacer. Entonces, de De eso, pronto, no, una de las cosas que vamos a usar mucho son historias tradicionales que llevan más de 10.000 años con nosotros como humanidad, de distintas fuentes mitológicas, poesía. Entonces, acabo de ver algo que escribió Laura de William Wallace que dice, todos los hombres mueren, pero no todos los hombres realmente viven. Y le parece a ella que esa sería la definición del elder, es aquella persona que realmente logra vivir. Y me conecta mucho con una frase que me encanta y es, cuando la muerte te sorprenda, que te sorprenda vivo. Es decir, que te sorprenda viviendo tu vida, que es tal vez lo más difícil que podemos hacer, aunque es la única tarea que tenemos aquí en este mundo, es vivir tu vida. Como decía Oscar Wilde, vive tu vida porque las demás están tomadas. Eh, y parece ser que cuando uno muere, cuando llega al otro lado, no te preguntan si fuiste buen hombre, buena mujer, buen padre, buen hijo, buen gobernante, si votaste o no, si pagaste tus deudas, si fuiste buen amante o no. Te preguntan, ¿viviste tu vida? ¿Viviste tu vida? Y yo que trabajé en hospicio como partero de la muerte por muchos años, sentía esa angustia en muchas personas de muchas edades, hombres, mujeres, niños, etcétera, que sentían eso. Al final de su vida era, yo viví otra vida. Yo viví la que me diseñaron, y fui muy bueno en eso. Y tuve mucho éxito, y tuve fama, y tuve dinero, pero ese no era yo. Entonces, esta también es una invitación a que juntos, juntas, reflexionemos en eso y nos apoyemos en eso, porque sentimos que el mundo lo urge, la humanidad urge que despertemos, que este ser maravilloso que es el ser humano por fin pueda florecer, porque lo necesitamos, lo urgimos.
Bueno, ¿hay Eh, alguna? Sí, dale, Esmeralda. Pregunta de José Ariel que dice, ¿ustedes consideran que el actual gobierno está adelantando acciones para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores? Yo no tengo la respuesta, pero sí lo que ha pasado en el mundo es que la edad de los mayores ha aumentado. Entonces nosotros cada vez vivimos más, porque nos alimentamos distinto, porque hay más conciencia del cuidado. Entonces la segunda aventura lo que nos trae es, bueno, esa vida que tenemos y que cada vez vivimos más, ¿cómo va a ser una vida con sentido y con propósito? Pero voy a tomar los datos de José Ariel para luego mandarle lo del gobierno. Muy bien. Entonces, no sé si hay algunas otras preguntas que tengan por acá sobre este tema de la segunda aventura de la vida. Sí, aquí hay otro comentario de Laura que me parece importante y es, me parece que la crisis de sentido tiene una dimensión realmente espiritual. Como lo entiendo, es de una pérdida de conexión con lo sagrado de la vida, con ser parte de algo mucho más grande que nuestro ser individual. ¿Cómo proponen ustedes ese ir hacia uno en contexto de relación profunda con la vida? Bueno, me encanta tu pregunta, Laura, y les contaba ahora que una de las metodologías que usamos como inspiración es el trabajo que reconecta. Y bueno, yo personalmente he encontrado mi espiritualidad como alguien que estuvo peleado con lo espiritual porque nunca me pude conectar con lo religioso. Yo no veía nada espiritual ahí. Ha sido mi reconexión con la naturaleza y con el hecho de que somos seres de la naturaleza. No estamos separados, no estamos por encima, no estamos al centro. Esa historia de separación nos ha hecho un daño terrible, como otras separaciones, lo masculino y lo femenino, y lo masculino por encima de lo femenino, lo racional y la intuición, y lo racional por encima de la intuición. Bueno, una cantidad, lo empresarial y lo social, y entonces aquí estamos los buenos y los malos, no importa en cuál bando estás. Bueno, todas estas miradas binarias que nos han hecho muchísimo daño. Yo siento que estamos en un momento de reintegración y para mí esa reintegración espiritual con todo, con el hecho de que somos seres en relación con el interser, con otros seres, otros que humanos, que tienen el mismo derecho de estar aquí y de tener un nicho en el cual desarrollarse, es parte también de la reflexión que queremos invitar. No, no tenemos la respuesta, pero tenemos algunas prácticas que por lo menos a nosotros nos están permitiendo reconectarnos con lo que somos, con el otro, sobre todo el que hemos llamado por tanto tiempo enemigo y considerado enemigo, y con la naturaleza, a quien hemos utilizado como objeto, hemos cosificado y casi que estamos destruyendo. Como decía, más de la mitad de los seres vivos han sido destruidos en los últimos 80 años por nuestras actividades humanas. Entonces, me encanta Ramiro que habla de la jubilación como que viene de la palabra júbilo, alegría, regocijo, eso. Y antes vi, no sé de quién, alguien que decía que una de las cosas que quiere pensar ahora es cómo danzar, es cómo crear belleza, es cómo realmente entregarnos a la posibilidad de la vida en todos sus sentidos. Y siento que cuando estamos con personas que hemos vivido la vida conscientemente, podemos realmente celebrar la vida para que, como decía ahora, la séptima generación pueda tener un lugar en el mundo. Y sobre todo nosotros, que no sé por qué nuestro espíritu escogió vivir en el planeta más, en el país más biodiverso del planeta por metro cuadrado. Tenemos este lugar que es el paraíso. El paraíso no está en ningún otro lado, está aquí. Y lo podemos seguir destruyendo o podemos, como decía White Davis, que es un escritor maravilloso y un antropólogo increíble que lleva muchísimos años acá, yo lo considero uno de los mejores colombianos que conozco, que dice que la regeneración de la vida en la tierra es posible en Colombia si unimos los ecosistemas del Amazonas con los ecosistemas andinos, incluyendo los páramos, que aquí están el 60% de los páramos del mundo, con los llanos orientales. Y no es la regeneración de la vida para Colombia, es la regeneración de la vida para la tierra.
Entonces, bueno, la tarea que tenemos es fascinante, creo yo. Bueno, y en este espacio de segunda aventura también dentro de las prácticas que hacemos, enseguida les vamos a hablar un poco del próximo encuentro que tenemos, es prácticas de conexión con la naturaleza. Nosotros ahora del 12 al 14 de octubre vamos a tener un encuentro acá en el Carmen de Viboral que algunas personas se los he enviado y parte de hacerlo allá es hacer eso, o sea, conectarnos con la naturaleza, encontrar esa espiritualidad en la naturaleza y vivir una experiencia que nos permita ver qué hay más allá de eso que vivo cotidianamente, porque sobre todo quienes hemos estado en empresa permanentemente no hemos podido tener esos espacios para profundizar más en nosotros y para profundizar en esa conexión de nosotros con eso que siempre está alrededor, porque nosotros somos uno con la naturaleza, lo que pasa es que a veces no tenemos tiempo de experimentar. Entonces, parte de lo que hacemos en la segunda aventura de la vida es acompañar a las personas en esa conexión, en cómo conectarnos espiritualmente con eso que está siempre alrededor de nosotros. No sé, Bueno, tenemos comentarios, preguntas. Utilicemos esos últimos 15 minuticos, creo, ya. si hay algo, Reacciones, ya. voy a leer lo del chat que como hay algunas personas que de pronto no lo pueden decir acá, lo escriben. Entonces, aquí Shirley nos dice que cómo acompaña a una persona en esta nueva etapa de su vida y cómo quienes aún que no hemos llegado a esta edad debemos prepararnos. Yo creo que nosotros estamos hoy mucho en el momento de acompañar a nuestros padres. A mí me pasa que hoy muchos de nuestros amigos están acompañando como a los padres en un momento un poquito más difícil, no tanto como en esa aventura. Yo pienso que esto es una invitación más pues a meternos nosotros. O sea, yo pienso que nosotros acompañamos a los padres y a las personas cercanas con los recursos que tenemos, pero lo que nos invita el meternos en una segunda aventura es que nosotros mismos vamos y encontremos qué es eso que tenemos para dar a otros y que lo podamos encontrar en nosotros mismos. Entonces, Chir, eh, no sé esta persona de que estás hablando, si es tu mamá o es alguien cercano, pero aquí es más como que tú, yo sé que tú eres una persona muy joven aún, pero como que empieces a pensar eso cuando ya no estés en la empresa, que sé que estás en la empresa, cuando ya no estés en la empresa, ¿qué es eso que tienes para entregar a otros? ¿Qué es eso que te hace a ti completamente única y repetible que vas a encontrar para, para que esta vida que hemos tenido realmente sea una vida que ha valido la pena? Entonces de eso se trata como el tema de la segunda aventura. Bueno, lo otro es que, no sé, si no les ha llegado el memo, se los vamos a mandar. Y es que si tenemos suerte, antes de morir, porque todos nos vamos a morir, antes de morir, y tenemos suerte, vamos a envejecer. Entonces, yo creo que todo el tiempo estamos preparándonos para eso. En la iniciación de los jóvenes, lo que se iniciaba era el elder que va a ser. Se iniciaba desde los 17, 18 años, 15. Era el elder que va a ser. Y la iniciación del elder era la mentoría, era el mentor. El mentor es un elder practicante. El mentor es la persona, yo sé que en negocios se ha utilizado la palabra mentor y hay muchas formas de decirlo. Yo me estoy conectando con la vieja manera de entender el mentor y es el mentor es la persona que ve quién eres, que ve el espíritu en ti, que ve el daimon, como decían los griegos, eso único que tú tienes, como una persona que sabe leer los sonidos de los pájaros, como una persona que sabe sanar la gente cuando les toca los huesos, como una persona que lee e interpreta los sueños, como un contador de historias. Pero necesitamos, aunque es un regalo que todos cargamos, necesitamos que alguien lo vea y lo bendiga. Y es difícil bendecir el regalo en alguien cuando tú sientes que el tuyo nunca ha sido bendecido.
La universidad debería ser un lugar de eso. Higher education es poder ver el espíritu, el alma mater en la persona. Eso se ha perdido desafortunadamente. Algunos, si tenemos suerte, encontramos en la vida a alguien que vea realmente quién eres y te diga, mira, tú tienes la sensibilidad de un poeta, mira, tú tienes una capacidad de liderazgo impresionante, vas a liderar masas, mira, tú, lo que sea, ¿no? Tú, tú sabes qué hacer con la madera, tú sabes qué hacer con esto y lo otro. Pero entonces yo quería conectarme con un comentario de Luz Melvi Parra. Ella dice que ella siente que ya cumplió con su tarea con los hijos. Bueno, eso es una buena ilusión porque eso nunca se acaba, pero sí, hasta cierto lugar me encanta. Y pensar en arrancar con mi vida como un ser humano individual, pero me siento estancada y desorientada para saber por dónde empezar. ¿Cuál puede ser el paso a seguir para salir del estancamiento de indecisión? Tengo 60 años. Bueno, qué lindo que te estés haciendo esa pregunta. Yo no tengo la respuesta, pero es lo que precisamente estamos haciendo. Porque, mira, yo pienso en este programa primero para mí. Bueno, no tengo ni idea qué es eso de convertirse en elder, pero tengo mucho miedo de simplemente ser un older, de simplemente envejecer, porque el camino del envejecimiento es la decrepitud. ¿Sí? Y por eso empezamos a perder la vista. Pero la idea de la naturaleza es que perdemos la vista para desarrollar la visión, que ya no nos movemos tanto para ver dónde queremos realmente movernos, que ya dejamos de interesarnos en una cantidad de cosas para ver realmente qué nos interesa. Pero esto no es un proceso únicamente individual, es un proceso comunitario. Necesitamos que el mundo vuelva a entender la importancia de las personas que han logrado encontrar sabiduría, no conocimiento, no PhDs, no esas cosas. Puede que eso también te acompañe, no hay nada malo con eso, pero eso no garantiza ser elder. Eso no garantiza sabiduría. Yo he conocido más gente sabia que no sabe leer ni escribir, pero que saben qué es la vida, para qué es la vida, que la han vivido. Y eso se huele, eso se ve, eso se siente. ¿Sí? Y he conocido mucha gente académica que pueden hablar horas de manera muy interesante y seductiva de un tema, pero no crean comunidad, porque es una cabeza hablando. No hay embodied knowledge, no hay un conocimiento que uno siente que se conecta con uno y se conecta con la tierra, se conecta con el alma. Cuando nos conectamos con el alma, nos conectamos con el alma del mundo, con el alma mater. Y esa siento que es una búsqueda que queremos acompañar y bueno, nos encantaría hacerlo con algunos de ustedes y ojalá seguir conversando sobre esto porque no, pues estamos apenas como indagando qué hacemos con esto. Entonces tu pregunta, Luz, es mi pregunta. Yo tengo 64 años, es ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos reconectamos con la vida completamente? La manera mía es conectarme con mi regalo, con mi medicina y entregarla. Porque esa es la otra cosa, es cuando sabes que estás conectado con tu medicina o con tu regalo o con tu diamond. Es una respuesta simple es cuando más la das, más tienes para dar. Es eso que tú haces, que das y más ideas se te ocurren. Cuando tienes una idea y la quieres guardar, porque ese es el gran negocio del mundo y te lo van a robar, eso puede que sea una gran cualidad tuya y qué bueno que la tengas, pero ese no es tu regalo. Porque el regalo no es para ti, el regalo es para el mundo. Vinimos al mundo a entregar regalos. Como no nos han dicho eso a la mayoría, creemos que vinimos al mundo a consumir. Y uno no puede consumir suficiente de lo que no necesita. Y hoy hay gente enterrada en cosas, enterrada. Yo viví en Estados Unidos y hasta el más pobre se enterraba en cosas porque uno podía comprarlas en el mall o podía comprarlas en el thrift store, que son cosas usadas, o podía comprarlas en la acera. Porque cuando mi papá fue allá, decía, la gente aquí en vez de lavar los calzoncillos, la vende por la mañana los sábados por 3 centavos y son felices. Entonces, uno se puede inundar de cosas, pero si ese no eres tú, no hay suficiente para llenar el vacío de conectarte con tu regalo, tu medicina y entregarla al mundo. Entonces, el elder está entregando su medicina, el older está haciendo fila para que le den medicamento.
Y qué bueno que tengamos medicamento, pero qué bueno que tengamos acceso a eso y que ojalá en este país haya medicina para todos, porque no la hay, ni siquiera en Estados Unidos. Hay más de 30 millones de personas sin seguro en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Entonces bueno, es una invitación a eso, a que nos conectemos con eso. Bueno, Ah, les hemos puesto en el chat como los datos del próximo encuentro que vamos a tener del 12 al 14 de octubre aquí en Antioquia, en el Carmen de Viboral. Para las personas que participaron en el webinar, vamos a tener un descuento del 10% y tenemos unas becas que si nos escriben porque tienen una condición difícil económica ahora, también podemos considerar algunos cupos. También es, cuando Héctor habla del regalo, a veces uno dice, bueno, pero entonces tengo que ser pintor, tengo que ser poeta, no. Yo, por ejemplo, soy una persona muy lógica, manejo la información de una manera muy lógica y eso es algo que yo le puedo enseñar a otros. Entonces, a veces hay cosas que son sencillas para mí, que para otros pueden ser el acompañamiento en un camino súper largo que tenían que recorrer. Entonces, la invitación en la segunda aventura es cómo encontramos entre todos aquello que nos conecte con el sentido de seguir una segunda aventura. Ese es lo que queremos que pase allá. Vamos a tener un lugar, como ven, hay algunas foticos muy agradable, muy en conexión con la naturaleza. Va a ser un lugar muy cuidado, muy respetuoso de cada uno y de cada una. Y un lugar y un espacio donde vamos a ofrecer todo lo que hemos construido por más de 20 años yo, por más de 30 años Héctor y nuestro compañero Lucho, donde les vamos a ofrecer lo que tenemos para que desde ahí ustedes construyan aquello que desean dar y que desean seguir teniendo en sus vidas. Entonces, bueno, agradecerles. Por aquí ya algunos están agradeciéndonos. Muchas gracias a todos y a todas. Muy lindo ver aquí algunas caras que hace días no veía y invitarlos a que entren al link, a que me escriban. Ahí también está el teléfono donde pueden inscribir para hacer la inscripción o en el caso que quieran solicitar una beca. Nosotros tenemos unas becas del 30% para las personas que en este momento estén en una condición y la requieran, nos escriben y lo podemos considerar. Y bueno, y rico poder ver toda esta comunidad en ese espacio para que vayamos haciendo una comunidad entre todos y entre todas y vamos construyendo una segunda aventura y la vivamos juntos y juntas. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Una feliz noche y gracias por estar acá y compartir este espacio. Muchas gracias. Héctor, bueno, ¿quieres despedirte? gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, chao. Bueno, y les anunciaremos otros encuentros para que ojalá podamos conversar y tocar muchos otros temas. Así que mil gracias. Gracias. Cuídense. Gracias. Bueno, que estén Bueno, bien. Hasta luego. Gracias.